Bendiciones abundantes, amados hermanos. Bienvenidos al canal En Defensa de la Fe. Les habla su hermano en Cristo, Natanael Baloyes, y tengo el privilegio de compartir con ustedes la lección número 8, Dios y el Pacto. Si todavía no lo has hecho, recuerda suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Dale me gusta a este video y compártelo con tus hermanos y amigos. Así nos ayudas a llegar a más personas con el mensaje de la lección. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Gracias por el honor de estudiar tu santa palabra. Pedimos el perdón de nuestros pecados. Pedimos que purifiques nuestra mente y nuestro corazón para poder escuchar tu palabra con sinceridad y ponerla en práctica con un deleite santo. Bendice a todos mis hermanos y hermanas que escuchan este mensaje. Cobija a sus hijos y a toda su familia con tu gran amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Sábado 16 de noviembre. Para memorizar. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas, y por nuestros sacerdotes, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Nehemías capítulo 9, verso 38, y Nehemías capítulo 10, verso 39. Hoy día escuchamos hablar de contratos. A menudo cuando se hace un negocio en la actualidad, se hace necesario firmar algún documento que nos asegure que ambas partes cumplirán con lo prometido, y que si no lo hacen recibirán una consecuencia, y las autoridades lo van a presionar para que se responsabilice por el compromiso que asumió. Es interesante ver cómo en el pasado también se hacía algo similar, aunque no siempre con documentos firmados. Era común hacerlo mediante pactos. La Biblia también registra pactos entre personas, pero los que vamos a analizar de forma especial esta semana con la ayuda del Señor son los pactos entre Dios y su pueblo. En esos pactos, Dios pedía fidelidad y a cambio, y como siempre lo deseó, dar abundantes bendiciones a sus amados hijos. En realidad, el beneficio no era para Dios, sino para el pueblo de Israel, a quien Dios había elegido para llenarlo de bendiciones y que fuera luz para las naciones. Lección para el día domingo, 17 de noviembre. La idea del pacto. Después de la reconstrucción del muro y de su confesión y arrepentimiento, el pueblo y sus dirigentes, encabezado por Nehemías, sintieron la necesidad de comprometerse con el Señor a cambiar su conducta, en aquellos puntos que sabían que habían fallado como nación en varios momentos de su historia. Es por eso que en Nehemías capítulo 10 podemos leer el pacto que hicieron con Dios y las promesas para mantenerse firmes guardando su ley. Nehemías 10:29 nos dice: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Este pacto era importante porque ponía de manifiesto el sincero deseo del pueblo de mantenerse de parte de Dios al poner por obra su palabra. Y además esta había sido la forma especial como Dios se relacionaba con sus hijos pecadores y necesitados de salvación. Por otra parte, vemos que Dios creó un mundo perfecto, pero desafortunadamente la entrada del pecado echó a perder todo. Después de Adán, se ven unas marcadas diferencias entre sus descendientes. Por un lado, la de Set, quien amó a Dios, y por otro lado, la de Caín, que eligió apartarse de su Creador, y de ahí en adelante, la degradación se hizo tan grande que Dios decidió ponerle fin a la vida de la mayoría de personas que vivían en aquel entonces en la tierra, y lo hizo mediante un diluvio. Sin embargo, en su gran amor, el Señor decidió no destruir a la humanidad completa. Hizo un pacto especial con Noé y con su familia, no sin antes
darle a la humanidad de ese tiempo 120 años de oportunidad para que se volvieran de sus malos caminos y buscaran la verdad en el Señor. Pero como ya sabemos, la mayoría eligió la mentira del diablo, seguir viviendo en la rebelión en contra de Dios y destruyendo la creación. Por esto el diluvio fue llevado a cabo, y la familia de Noé, quien aceptó el pacto, fue guardada en el arca del Señor. Gracias a Dios y al pacto eterno, que tuvo su máxima expresión en la cruz del Calvario mediante la muerte del Señor Jesucristo, hoy tenemos esperanza, y no porque merezcamos tener salvación, sino porque si aceptamos a Cristo, su gracia nos hace aceptos en el amado. El reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se delineó un plan para la redención de la raza culpable. Este reino existía entonces en el designio y por la promesa de Dios, y mediante la fe, los hombres podían hacerse sus súbditos. Sin embargo, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. Pero cuando el Salvador hubo entregado su vida y exclamado en su último aliento, «Consumado es», entonces el cumplimiento del plan de la redención quedó asegurado. La promesa de salvación, hecha a la pareja culpable en el Edén, quedó ratificada. El reino de la gracia, que hasta entonces existiera por la promesa de Dios, quedó establecido. Cristo en su santuario, página 72. Lección para el día lunes, 18 de noviembre. Los pactos en la historia. La Biblia registra muchos pactos, pero son 7 los principales que hizo especialmente Dios con el ser humano. El primero fue el que Dios hizo con Adán, el segundo con Noé, el tercero con Abraham, el cuarto con Moisés, el quinto con Finés, el sexto con David, y el séptimo el nuevo pacto. Fijémonos en el pacto que Dios hizo con Adán, en el cual lo bendice y le entrega la potestad del Edén. Y los bendijo Dios, dice la Biblia, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. Además, la bendición del matrimonio. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. También les dio el santo sábado. Bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis capítulo 2, verso 3. Pero la naturaleza del pacto era: obedece y vivirás. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 y 17. Pero como sabemos, Adán y Eva eligieron desobedecer, y aunque merecían la muerte eterna, el Señor permitió que un pacto de gracia iniciara, y este pacto se basaba en la promesa de un Salvador, en la vida pura y santa de un Mesías, de un ungido, de un siervo del Señor y a la vez el Señor encarnado, que vendría a salvar al hombre y que vendría a vencer donde Adán había sido derrotado. Génesis 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Este pacto hecho con Adán abarca a toda la humanidad. Es el pacto en el que por medio de la muerte de Cristo somos justificados y somos aceptados por el Padre, y por medio de la cual tenemos la oportunidad de volver a vivir en este mundo perfecto que originalmente Dios creó para que tuviéramos felicidad sin fin. Está en nosotros aceptar ese regalo que el cielo nos hace o rechazarlo. Todos los pactos de Dios hechos con diferentes personajes de la Biblia y el que hizo con el pueblo de Israel, tanto el antiguo como el nuevo pacto,
siempre nos van a llevar a la comprensión del gran pacto del amor eterno. Todos están basados en el gran pacto de gracia, en el gran pacto de amor eterno, diseñado por Dios para dar salvación a la humanidad que cayó en pecado. El espíritu de profecía nos dice: aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. La ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, colocándolo en situación de poder obedecer la ley de Dios. Libro La Maravillosa Gracia, página 133. Lección para el día martes, 19 de noviembre. Estructura del pacto. Analizando los diferentes pactos registrados en la Biblia y los pactos seculares que se hacían en el tiempo de los israelitas, se pueden distinguir unos puntos específicos que los componían. Lo primero que se hacía era la presentación o preámbulo, donde se definía quién era Dios. Después se hacía un recuento de lo que hasta ese momento había sido la relación entre los dos pactantes, o también llamado prólogo histórico. Seguidamente, se exponían las cláusulas o leyes que se debían cumplir, a la vez que se aclaraban cuáles serían las bendiciones y maldiciones que se obtendrían según se cumpliera o no lo pactado. Todo esto se hacía con testigos y se fijaba con una cláusula especial o una señal del pacto. Estos elementos se muestran claramente en lo pactado en el capítulo 24 del libro de Josué. Josué hace un recuento de cómo Dios escogió a Abraham y lo separó de su familia de origen, que adoraba dioses falsos, para hacerlo padre de una nación que sería guiada por el verdadero Dios. Recuerda cómo los guió en el desierto y los protegió de enemigos, y cómo los metió en la tierra prometida. Pero vamos hoy a resaltar dos puntos. El primero: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Josué 24:20. Aquí Josué expresa claramente que asimismo como Dios le hizo tanto bien, también podía retirarle su protección y permitir que el mal llegara a sus vidas como consecuencia de su infidelidad y desobediencia al pacto. El espíritu de profecía nos dice: Satanás engaña a muchos con la plausible teoría de que el amor de Dios hacia sus hijos es tan grande que excusará el pecado de ellos. Asevera que, si bien las amenazas de la palabra de Dios tienden a servir a ciertos fines en su gobierno moral, no se cumplirán literalmente. Nunca existió el perdón incondicional del pecado, ni existirá jamás. Un perdón de esta naturaleza sería el abandono de los principios de la justicia que constituyen los fundamentos mismos del gobierno de Dios. Llenaría de consternación al universo inmaculado. Dios ha indicado fielmente los resultados del pecado, y si estas advertencias no fueran la verdad, ¿cómo podríamos estar seguros de que sus promesas se cumplirán? Patriarcas y Profetas, página 500. El otro punto importante está en el versículo 15 de Josué 24. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es grandioso ver cómo el compromiso individual de Josué era fuerte y no dependía en lo absoluto de lo que decidiera el pueblo. Él tenía claro su deseo de ser fiel al Dios que por tantos años les había mostrado su amor, su poder y su propósito. La pregunta para nosotros hoy es: ¿seremos fieles hoy nosotros también
a ese Dios que cumple su pacto y guarda sus promesas, sin importar si somos los únicos en nuestra casa, nuestro barrio o incluso la propia iglesia? El espíritu de profecía nos dice: Dios nos ha dado la facultad de elección. A nosotros nos toca ejercitarla. No podemos cambiar nuestros corazones, ni dirigir nuestros pensamientos, impulsos y afectos. No podemos hacernos puros, propios para el servicio de Dios, pero sí podemos escoger el servir a Dios. Podemos entregarle nuestra voluntad, y entonces Él obrará en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Así toda nuestra naturaleza se someterá a la dirección de Cristo. El Ministerio de Curación, página 131. Lección para el día miércoles, 20 de noviembre. Promesas. En el libro de Nehemías, capítulo 10, el pueblo se comprometió con aspectos puntuales en los que seguramente habían flaqueado en el pasado. Uno de los pecados recurrentes del pueblo de Israel en todas sus generaciones había sido la idolatría. Es por eso que prometieron no casarse con mujeres que no fueran judías, pues precisamente esos matrimonios con mujeres paganas habían sido puerta de entrada para adorar dioses falsos. También quisieron reafirmar su decisión de ser fieles observadores del día sábado, instituido desde la creación misma y dado en las tablas de los 10 mandamientos. Además, cada 7º año debían dejar descansar la tierra y perdonar las deudas de los hijos de Israel. Finalmente prometieron que iban a diezmar y que no iban a abandonar la casa de Dios y que la apoyarían económicamente en todo lo necesario para su correcto funcionamiento y servicio. Todas estas promesas eran muy importantes porque eran acciones concretas a la luz de los principios divinos, y a estos principios ellos se comprometían como pueblo para que su historia como pueblo rebelde cambiara. Así llegarían a ser ese pueblo leal y fiel al Señor, que viviría en obediencia, porque agradecían su misericordia, porque reconocían el poder de Dios y además reconocían el propósito santo que tenía el Señor para con ellos como nación. La invitación hoy es a que entreguemos nuestra voluntad a Dios para que por medio de la ayuda del Espíritu Santo podamos ser agradecidos con las infinitas bondades de Dios a través de una vida de entrega total, desde las más pequeñas cosas hasta las más grandes, y podamos estar completamente seguros de que Dios cumple su palabra, de que volverá por segunda vez y que va a exterminar el pecado para siempre. La pregunta es: ¿abandonaremos todo aquello que nos impida estar de pie cuando Él venga? ¿Diremos hoy como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová? Esto nos dice el espíritu de profecía. Se proveyó también para el sostenimiento del culto público de Dios. Además del diezmo, la congregación se comprometió a dar anualmente una suma fija para el servicio del santuario. Nehemías escribe: echamos también las suertes, que cada año traeríamos las primicias de nuestra tierra, y las primicias de todo fruto de todo árbol a la casa de Jehová. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestras bestias, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas. Profetas y Reyes, página 492. Lección para el día jueves, 21 de noviembre. El templo. Nehemías capítulo 10, verso 39 nos dice: porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Dentro de las promesas que hizo el pueblo en Nehemías capítulo 10, estaba la de no abandonar la casa de Dios. ¿Por qué? Esto era porque el templo representaba mucho para los israelitas como nación escogida. También la Biblia registra el desagrado del Señor cuando su pueblo no tenía en alto ese lugar especial.
Ageo capítulo 1 verso 4 nos dice: «Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta». Ageo 1:4. Este verso es un reproche directo de parte del Señor para los israelitas, a causa de la conducta irreverente y descuidada que ellos manifestaban hacia la casa del Señor. Al estudiar la historia pasada, al ver el pecado de irreverencia y de poco aprecio por el santuario del Señor, ellos decidieron ser fieles con los diezmos, las primicias y todo lo que asegurara que el servicio en el templo fuera constante, ordenado y diligente. Esto aseguraría que su fe permaneciera encendida al recordar la promesa de un Salvador, de un Mesías que era representado en el sacrificio del Cordero, que derramaba su sangre en el altar. Además del día de la expiación, se efectuaba. Todos los símbolos del templo apuntaban a Jesús y su grandioso plan de salvación, lo que le daba y le da significado a nuestra fe. Además, sabiendo que fue Dios mismo quien le dio a Moisés las instrucciones de cómo construir en su momento el santuario, y quien dirigió después a Salomón, el pueblo comprendía que el templo representaba en verdad la presencia de Dios entre ellos. Es por eso que fue tan triste y agobiante para ellos lo que hizo Nabucodonosor cuando derribó el templo y tomó los instrumentos sagrados. Hoy los invito, mis amados hermanos y hermanas, a regocijarnos como el apóstol Pablo lo hizo en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sabiendo que por el sacrificio de amor de nuestro Señor, hoy podemos tener salvación, si tan solo abrimos la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Lección para el día viernes 22 de noviembre, para estudiar y meditar. Esta semana estudiamos la importancia de los pactos en el antiguo Israel, su estructura y la manera como en tiempos de Nehemías el pueblo hizo un pacto con Dios mediante el cual se comprometieron a ser fieles en aspectos como el sábado, el casamiento y el cuidado de los servicios del templo. Templo que a su vez era la casa de Dios, en el cual todos sus símbolos, como el del altar, el del cordero sacrificado, el incienso, la cortina, el arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición, representaban el gran pacto de gracia establecido con Adán después del pecado, y apuntaba hacia su sublime cumplimiento en la persona, la vida y ministerio, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Todo esto estaba condensado en Génesis 3:15. Esta era la gran promesa de un Salvador, la promesa de que estaríamos seguros si confiábamos en ese plan que el cielo ideó para que la raza caída tuviera una segunda oportunidad para gozar de la felicidad plena que trae la salvación, la obediencia y la fidelidad al Señor. Es por eso que nos hacemos la pregunta: ¿cómo podemos responder con fidelidad al pacto de la gracia eterna? El mensaje inspirado nos dice: al consagrarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separa de Él. Por esto dice el Salvador: así pues, cada uno de vosotros que no renuncia a todo cuanto posee, no puede ser mi discípulo. Debemos renunciar a todo lo que aleje de Dios nuestro corazón. Las riquezas son el ídolo de muchos. El amor al dinero y el deseo de acumular fortunas constituyen la cadena de oro que los tiene sujetos a Satanás. Otros adoran la reputación y los honores del mundo. Una vida de comodidad egoísta, libre de responsabilidad, es el ídolo de otros. Pero estos lazos de servidumbre deben romperse. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Camino a Cristo, página 44. Cristo selló su pacto con su muerte en la cruz. Que el Espíritu Santo nos ayude a ser fieles al Dios de pactos
que siempre cumple su promesa, y que tan cierto como lo ha dicho, viene pronto y su galardón con él, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, verso 12. Gracias profundas y sinceras desde nuestro corazón para todos nuestros hermanos y hermanas que siempre sacan tiempo valioso para escuchar estos sencillos comentarios de la lección de la escuela sabática. Gracias porque oran por nosotros y también porque tienen presente que nosotros oramos por ustedes, por sus hijos, por su familia, por su salud, por todas las peticiones que nos escriben en los comentarios. Gracias, hermanos, por ser una familia, la familia adventista del séptimo día, que adora al Creador del cielo y predica la verdad presente. Dios nos ayude a predicar de verdad su palabra, a tiempo y fuera de tiempo, con nuestro testimonio, pero también con nuestra voz. Vamos a orar para terminar. Misericordioso Padre que estás en el cielo, a tu nombre toda gloria, alabanza y honor. Gracias porque cumples tu pacto. Gracias porque cumples tus promesas. Gracias porque nos das la fuerza para amarte, para obedecerte y para cumplir nuestra parte en ser fieles y leales a tu mensaje. En este momento pongo en tus manos a tus hijos e hijas en el mundo entero, a todos aquellos que comparten con nosotros sus peticiones. Tú conoces cada petición, cada necesidad, cada dolor, cada alegría, cada gratitud. Clamamos, Señor, de todo corazón para que proveas lluvias de bendiciones sobre cada familia de tu pueblo. Que los hijos de mis hermanos que se han apartado de la fe en Cristo puedan regresar pronto, antes que sea demasiado tarde. Que levantes circunstancias y personas que les prediquen y que les recuerden que la semilla que se ha sembrado en sus corazones es una semilla que vale la sangre de Cristo Jesús y que debe dar fruto para vida eterna. Gracias, Padre Celestial, porque escuchas nuestra oración, porque consuelas nuestros corazones y porque nos fortaleces para levantar siempre en alto tu carácter, tu verdad, tu mensaje. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto.